platicaremos sobre la tremenda megacarrilla que recibió Javier el Asno. Javier Lozano. Este politiquillo prianista estuvo involucrado en el caso de Shen Li Yegon, de acuerdo al propio mexicano chino, al que le incautaron más de 200 millones de dólares en efectivo y que, según esto, había estado vinculado al cártel de los Zetas. Fue el propio Javier Lozano quien lo obligó a ser parte de una red de delincuencia, a quien le dijo o copelas o cuello. ¿Cuál fue el señalamiento de Shen Li Yegon? ¿Cuál es la tremenda carrilla que se desató contra Javier Lozano? También hablaremos que López Obrador dijo en la mañanera que es importante que se aclare cuál fue el destino de toda esta riqueza. Algunos políticos salieron a decir que se creó con todo este dinero centros de rehabilitación para los jóvenes. Sin embargo, existen muchas dudas si en realidad se destinó todo este dinero, porque al estar justificado como servicios podrían haberse cometido tremendos megadesfalcos. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuál fue la tremenda megacarrilla? Hoy veremos todo eso y también daremos nuestras conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos. Las redes ponen en su lugar a Javier Lozano y señalan que será el siguiente en ir tras las rejas por el copelas o cuello. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? Me gustaría que nos vayamos directo a la información, a lo que nos truje, a lo que nos atañe. Y aquí tenemos esta nota que está titulada Javier Lozano en el ojo del huracán de los millones perdidos de Shen Li Yegon, y se menciona por qué Javier Lozano es el eslabón que pudiera explicar en dónde quedaron finalmente los más de 205 millones de dólares que le fueron confiscados al chino Shen Li Yegon. Hay que recordar que en 2005 Shen Li Yegon declaró a las autoridades estadounidenses y a la agencia internacional de Associated Press que Javier Lozano, miembro del Partido de Acción Nacional, fue quien lo obligó a guardar en su domicilio cientos de millones y millones de pesos y alhajas. Y también se menciona, Shen Li Yegon expresó a AP que la mayor parte del dinero pertenecía al partido gobernante en México. Dijo que funcionarios del partido lo enviaron el año pasado en bolsas de lona repletas con 5 millones de dólares cada una, y lo condicionaron y asustaron con acabar con él si no guardaba el dinero. ¿Cuáles fueron las palabras, según el chino, que recibió de los panistas? Copelas o cuello, le habrían dicho a los funcionarios según su relato. Y miren, para que no quede duda, aquí tenemos las propias palabras que le habría dicho Javier Lozano a Shen Li. ¿Copela o cuellos? Andy, caramba, más gráfica, más textual, no pudieron haber sido las palabras esas. Por eso se quedó tan inmortalizado el copelas o cuello, que ahí sigue y que va a estar persiguiendo a este Javier el Asno por mucho tiempo, seguramente. Pero ¿qué más dice la nota? No debemos perder de vista que en total el dinero y las joyas aseguradas fueron 205.564.000 dólares estadounidenses, más de 17 millones de pesos mexicanos, más de 200.000 euros, más de 113.000 dólares de Hong Kong, 11 centenarios, 20.000 dólares en cheques de viajero y un gran lote de joyas sin cuantificar su valor. También vale la pena recordar cómo fue la detención de Shen Li, en donde, como ya lo sabemos, a cómo ocurrieron tantos montajes, tantos teatritos, tantos detalles durante el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué fue cierto de todo esto? ¿Cuál fue el destino del dinero? Para recordar cómo inició toda esta historia, aquí dice el Universal: Yegon fue detenido en Estados Unidos el 23 de julio de 2007, mientras cenaba en un restaurante de Maryland. Desde entonces fue recluido en una prisión federal en Virginia. Ha sostenido su inocencia con el argumento de que los millones de dólares encontrados en su casa eran fondos del PAN destinados a las campañas del entonces presidente Felipe Calderón, y que personeros del blanquiazul, a través del hoy senador Javier Lozano Alarcón, le exigieron que los guardara con la frase que se volvería famosa en todo México: copela o cuello.
Hasta el momento de escribir esta columna, Lozano Alarcón no ha respondido a la pregunta que le formulamos vía Twitter sobre el estatus de estas acusaciones. El caso es que la llegada a México de Shenli Yegón ha inquietado a círculos calderonistas, pero también, por si algo faltara, a dos exgobernadores de Veracruz. Pues tomemos en cuenta que las investigaciones de este caso sugerían que 200 millones de dólares habían sido confiscados a Yegón por el gobierno mexicano y que eran producto de las actividades de los Zetas, que en aquellos años consolidaban su férreo control territorial en Veracruz, entonces gobernado por el hoy cónsul en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, quienes los veracruzanos llamaban el Z1. ¡Andi caramba! Y como dato cultural, a Javier Duarte, el marranillo Duarte, era considerado en su tiempo como gobernador como el Z2, precisamente por toda esta trama de relación con la delincuencia y con ellos como socios, como compadres. Por otro lado, también por aquí tenemos algo interesante que vale la pena no perder de vista, cómo López Obrador ordenó en la conferencia mañanera que se buscaran cómo fueron gastados estos 205 millones de dólares que se decomisaron a Shenli Yegón. Para estar en contexto, ¿cuáles fueron las palabras? Pelen bien las tomates. ¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano? Bueno, ¿cómo nos tuvieron como una semana con eso? O 15 días. ¿Se acuerdan? Imágenes y las estivas de dólares, no sé, 200, 300 millones de dólares en una casa, en Las Lomas. Sería buenísimo ese reportaje, reconstruir todo lo que declaró, bueno, hasta saber dónde está ahora, porque el inculpado nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero, porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Entonces acabo de ordenar esa investigación. ¡Wow! ¿Cómo la ven, mi querida familia? Y como ustedes saben, las redes no perdonan. Y al estar tan embarrado Javier el Asno, digo, esto es lengua torpe. Javier Lozano, por estar tan embarrado, las redes obviamente recordaron cuáles son también algunas de las otras fechorías que carga en su cola sucia, en su pasado, este señor. Veamos aquí esta publicación de Mientras Tanto, la cual dice: estos son los escándalos de Javier Lozano en la política. Después de 13 años de militancia en el PAN, Javier Lozano renunció a su partido para convertirse en el vocero oficial del precandidato a la presidencia José Antonio Meade. Pero ojo, ha sido mencionado embarrado cuando fue protagonista del escándalo con el empresario Shenli Yegón, que ya lo veíamos con esa famosa frase que le dijo o copelas o cuello. También como secretario del Trabajo fue responsable de los conflictos con el sindicato minero y en la quiebra de Mexicana de Aviación y la extinción de Luz y Fuerza del Centro. También asustó a MBS con irrumpir su contrato si recontrataban a la periodista Carmen Aristegui. También ha mostrado una postura clara a favor de la Ley de Seguridad Interior. Y pues bueno, aquí también se ve ese historial priista, porque trabajó para los gobiernos del Partido Tricolor desde 1989, se afilió en el PAN desde el 2005 y pues regresó a su partido en el 2018. Pero ahora sí, mi querida familia, lo prometido es deuda. Vayamos a ver algunas de las diversas reacciones que se generaron sobre todo este merequetengue. Podemos ver ahí Felipidrín Calderón, que luego salió al quite por su compadre Javier Lozano, y por supuesto porque también durante su gobierno fue que este dinero se administró o se derrochó o se lo embolsaron. Publicó Calderón: señor presidente López Obrador, el dinero decomisado al señor Yegón se destinó a la construcción de 335 centros
nueva vida de prevención y tratamiento para jóvenes en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos. Y miren, mi querida familia, aquí de forma rápida hagamos este recuento. Si hubieran sido en estos 205 millones de dólares por 10 pesos, 12 pesos que estuvo el tipo de cambio, estamos hablando de 2.460 millones de pesos, lo que representaría aproximadamente entre 335 centros, algo así como 7.343 millones de pesos. ¡Ah, caramba! Carísimos. Me gustaría saber si no se cometieron tremendas transototas, porque aquí justificados o amparados con que era factor servicios, pero estar destinando más de 7.343 millones, pues me parece francamente absurdo, tanto para la construcción como para el mantenimiento. Habrá que revisar con lupa, con lupilla y con luponona si es que las cuentas en realidad no cuadran, y por eso Felipe Calderón también sintió pasos en la azotea y por eso rápidamente salió a contestar. De igual forma, veamos esta publicación de Lozano, quien dijo: ahora resulta que lea la hemeroteca de la época o que alguien la lea por él y le pase una tarjetita. Sin embargo, también los senadores del PAN estuvieron ahí apoyando a su compadre, a Javier Lozano. El dinero que se decomisó al empresario Shen Li Yegón fue utilizado en contra de la prevención y atención de los jóvenes en el 2008. Solo es cuestión de buscar un poco en Google, señor presidente, y ahí podemos ver esta publicación de El Universal, en donde dicen: Yegón financia la cura a los jóvenes. Pero ¿qué fue lo que opinaron diversas personas en redes sociales, con las que le dieron su zarandeada guajolotera con todo y para llevar a Lozano? Veamos estas publicaciones y digan ustedes en los comentarios cuál les parece mejor. Publicó Alejandra: queremos ver dónde quedó el dinero, no ir a una hemeroteca a leer lo que los textos servidores escribieron sobre el caso. ¿Comprende? Y vaya, muy interesante el punto de vista, porque recordemos esa tradición de que prácticamente con ese periodismo en donde los medios, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, pues escribían al mejor postor, a lo que les pagaban, a lo que les ordenaban. Por lo tanto, no nos extrañaría que prácticamente de toda esta millonada solamente hubiera sido algo simbólico, y que esos centros hubieran sido muy baratos en su creación, muy baratos en su atención, que esto permitiera que la mochada, que el desfalco fuera mayor. Publicó también Miriam Yun, y que la tía Tatiana le echó ahí un ojillo de coquetón. Decían los fachos que la 4T había hecho pactos con las cúpulas y que no iban a tocar a nadie. Ahora que ya hay detenidos investigados y que se reabre el caso Shen Li Yegón, dicen que es una cacería de brujas. ¿Quién nos entiende? Y por cierto, Javier Lozano no deja de temblar. También decía Jorge García: hasta que se va a hacer justicia y que tiemble Javier Lozano y el borrachol de Felipe Calderón, todo esto tiene que salir a la luz. También me gustó mucho la publicación esta, en donde dicen que levante la mano quien quiera ver a este marrano en la cárcel, Javier Lozano. Y miren, ahí la gente levantó la mano. Por último, me gustaría mostrarles esta publicación que dice: Javier Lozano, puedes ir empacando sus pertenencias, el gobierno federal va tras él. Por eso Javier Lozano, run Lozano, run Lozano, run. Por último, mi querida familia, sobre este tema, nosotros creemos, haciendo estas cuentas rápidas, que era un absurdo dinero que se hubiera gastado o que realmente se hubiera invertido en esos centros para apoyar a los jóvenes. Aquí estoy seguro que las cuentas no cuadran. Me gustaría que se revisara, que se hiciera evaluaciones sobre cuánto dinero debió haberse realizado, desempeñado, cuánta nómina se debió haber desempeñado, cuadrar los gastos de impuestos que a esas personas supuestamente se les debió haber retenido, se les debió haber cobrado, para ver si efectivamente están los números, para ver si cuadran las cuentas, y si no, me gustaría enormemente que también se pueda investigar, que se pueda enjuiciar y sobre todo se pueda recuperar este dinero, porque
si ya sabíamos que habían cometido muchas fechorías en Pemex, en obras públicas, pues no está de más también ver si en esta otra parte también se enriquecieron al por mayor. Por lo que también respecta, me gustaría, mi querida familia Nopal Times, hacer esa invitación que si las personas se hubieran dado cuenta de algún dato, algún detalle que pueda ayudar a aclarar este caso, no está de más que aunque sea de forma anónima, se animen a denunciar y que así podamos construir una verdad histórica y sobre todo que se pueda exigir que se paguen estas cuentas que deben estos politiquillos tranzas. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí se nos haga ver a Javier el Asno en el bote? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pechuelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos cómo diversos prianistas machuchones cada vez más están acorralados porque se han metido, porque les han salido trapos cada vez más sucios. Hoy veremos cómo un hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, resultó que ya le dictaron una orden de aprehensión por haberse desviado, por haberse embolsado más de 750 millones. Estaremos